El hombre y los miles de millones de bacterias que lo colonizan han desarrollado a lo largo de mucho tiempo una asociación simbiosis que puede adoptar las formas más variadas. Frecuentemente uno se beneficia del otro. Sin embargo, los microorganismos también pueden desencadenar enfermedades en su huésped, el ser humano. En el cuerpo humano hay una amplia gama de bacterias, desde patógenos oportunistas hasta mutualistas. Debido a sus características, ciertas bacterias se pueden usar activamente en el tratamiento de enfermedades. Esto es la terapia microbiológica. Para obstaculizar la penetración de los agentes patógenos en el organismo, el ser humano protege su superficie exterior de manera especialmente eficaz. La piel y especialmente las mucosas constituyen una protección muy flexible que se regenera rápidamente y que está conectada con el sistema linfático. De esta manera, el reconocimiento y la defensa frente a agentes patógenos se pueden organizar rápida y eficazmente en todo el cuerpo. A través del intestino, que es la mayor superficie del cuerpo, el interior de nuestro cuerpo está conectado constantemente con el mundo exterior. A través del intestino se informa al sistema inmunológico sobre qué antígenos se dispone de manera inmediata y qué sustancias debe enfrentarse y cuáles puede tolerar. A pesar de que su longitud es de solo 6 a 8 metros, el intestino humano alcanza una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados gracias a sus estructuras anatómicas plegadas, divertículos y vellosidades en las células epiteliales. Esta gigantesca superficie es necesaria para poder absorber la mayor cantidad posible de nutrientes, pero al mismo tiempo es una superficie de ataque para los agentes patógenos. Para defenderse de ellos, en este lugar se localizan cerca del 80% de todas las células y tejidos inmunológicos para formar una barrera inmunitaria adecuada. Aquí, las células inmunitarias y epiteliales están en estrecha interacción con la extensa flora de bacterias intestinales. En el intestino encontramos alrededor de 1000 especies diferentes de bacterias. El epitelio intestinal está recubierto por una mucosa gelatinosa que lo protege gracias a su composición especial y que vela por el tránsito sin problemas de la masa fecal en todos los tramos del intestino. El intestino humano ofrece a los microbios un hábitat óptimo y nutrientes en abundancia. Como contrapartida, las bacterias ayudan a la digestión de los componentes nutricionales. Una flora bacteriana intacta es un ecosistema estable que se controla mayoritariamente a sí mismo. Aún así, requiere un control superior constante del sistema inmunológico. Además, una flora intestinal intacta es indispensable para el desarrollo de un sistema inmunológico intacto asociado al intestino. Sin la flora intestinal, las estructuras linfáticas del sistema inmunológico solo se forman rudimentariamente. Por otro lado, las células del sistema inmunológico también necesitan el estímulo de los antígenos bacterianos para su desarrollo. Si se altera este delicado equilibrio, puede repercutir en todo el organismo. Se cierne el peligro de un mal funcionamiento del sistema inmunológico y de enfermedad. Una alimentación inapropiada, el estrés negativo, los efectos dañinos del entorno, así como la ingestión prolongada de medicamentos, como por ejemplo antibióticos, empeoran aún más la situación. Las cepas bacterianas usadas en los medicamentos Symbioflor son de origen humano y no obstante poseen ciertas propiedades antigénicas que ejercen un efecto modulador en el sistema inmunológico asociado al intestino. Estas bacterias entran en estrecha interacción con la mucosa intestinal y así pueden estimular al sistema inmunológico de la mucosa a dar una respuesta inmunitaria apropiada. Las bacterias contenidas en Symbioflor despliegan su efecto mediante 3 mecanismos. Primero, el fortalecimiento del transporte mediante la mucosa restaura la integridad del epitelio de esta, puesto que los procesos de transporte tienen lugar nuevamente de forma regulada. Segundo, la interacción natural entre las células epiteliales y las bacterias aportadas lleva a una activación de los componentes del sistema inmunológico innato. Tercero, las sustancias mensajeras que se forman así y que estimulan el sistema inmunológico provocan, en un siguiente paso, que el sistema inmunológico adaptivo específico para los antígenos aumente la producción de anticuerpos. Estos se colocan como una película sobre las mucosas y las protegen así frente a microorganismos patógenos y virus. Después de tomar los medicamentos Symbioflor, llegan al intestino delgado bacterias vivas completas o fragmentos bacterianos con efecto inmunomodulador. Allí son recogidas por las células epiteliales.
Los receptores tipo TOL de las vesículas endosómicas reconocen estas bacterias por sus estructuras superficiales características, por ejemplo, por determinadas lipoproteínas. Como consecuencia de la activación de estos receptores, las células epiteliales producen una variedad de sustancias que cumplen con tareas esenciales en el marco de la respuesta inmunológica innata. Por una parte, estas sustancias actúan directamente contra los microorganismos patógenos. Así, las betadefensinas, como sustancias antibióticas, destruyen tanto bacterias como virus y hongos. Esto no solo sucede en el intestino, sino en todas las mucosas del cuerpo y en la epidermis. Por otro lado, las células epiteliales producen determinadas citoquinas que influyen en las células del sistema inmunológico congénito. Consecuentemente, aumenta la actividad defensiva de los macrófagos y de las células asesinas naturales. Adicionalmente, se estimula el sistema inmunológico adaptivo específico a los antígenos. En el intestino delgado se halla la mayor concentración de las células responsables de este fenómeno. Las placas de Peyer del intestino delgado son un cúmulo de numerosos folículos linfáticos que se encuentran directamente bajo la mucosa. Estas estructuras blanquecinas, que son visibles macroscópicamente, pertenecen al tejido linfático asociado al intestino. En el intestino humano hay de 100 a 240 de dichas estructuras. El epitelio que se encuentra sobre las protuberancias con forma de colina de los folículos individuales tiene una estructura especial. Allí, donde los folículos sobresalen en la mucosa, faltan las vellosidades y las criptas que de otra manera son usuales. En estos lugares, que se proyectan como cúpulas hacia la cavidad intestinal, por lo que también se les denomina domos, se encuentran las llamadas células M. Las placas de Peyer tienen un epitelio especializado orientado hacia la cavidad intestinal, el epitelio asociado a los folículos. Consta de enterocitos, algunas células caliciformes y de células M, células membranosas. En estas zonas de domos, las células M representan entre el 10 y 15% de la superficie. Son diferentes morfológicamente del resto del epitelio. Están en contacto estrecho con los linfocitos y las células dendríticas subyacentes, así como los macrófagos. Las células M ponen a las células dendríticas en contacto con las bacterias completas o los fragmentos de dichas bacterias contenidos en los medicamentos Symbioflor. Las citocinas, que estimulan la respuesta inmunitaria, provocan una activación de las células dendríticas, que tienen una función clave en la respuesta inmunitaria específica a los antígenos. Las células dendríticas capturan los antígenos, que son conducidos por las células M, o buscan material antigénico por su propia cuenta, ya que literalmente pescan los antígenos entre las células epiteliales con los divertículos que pueden formar. Después de capturar las bacterias, las células foliculares dendríticas las dividen en sus componentes y presentan los fragmentos de la superficie a otras células inmunitarias. En los folículos linfáticos se encuentran muchos linfocitos T y B específicos para diversos antígenos. Si se encuentran células que coinciden con los antígenos presentados, se estimula su maduración y la división celular. Una gran cantidad de linfocitos B para antígenos específicos que maduraron para convertirse en células plasmáticas que producen anticuerpos, llegan al torrente sanguíneo por los vasos linfáticos y el ducto torácico y se distribuyen por todo el cuerpo. Las células plasmáticas pasan a los tejidos conjuntivos de la submucosa desde los capilares de las mucosas, como por ejemplo aquí de la mucosa nasal. Allí producen el anticuerpo más común de las mucosas, la inmunoglobulina A, abreviada IgA. La IgA forma pares después de la síntesis y existe como IgA secretora en las mucosas. Las células plasmáticas en el espacio subendotelial de las mucosas secretan un complejo de dos moléculas de IgA que se unen mediante la proteína de unión J. Estos dímeros de IgA son captados por receptores especiales de las células epiteliales y son conducidos hacia afuera. Al salir de la célula plasmática, queda una parte del receptor denominado componente secretor en el dímero de IgA. Este protege el anticuerpo de una degradación anticipada por las propias enzimas del cuerpo. Como componente soluble de la mucosidad que recubre las mucosas, la IgA secretora cumple funciones importantes en la defensa frente a agentes patógenos en esta superficie de contacto con el mundo exterior. La IgA se adhiere selectivamente a la superficie de los agentes patógenos.
Así se puede bloquear la adherencia de los agentes patógenos al epitelio. Muchos de estos procesos del sistema inmunológico para antígenos específicos, empezando por la activación de las células dendríticas y siguiendo con la presentación de antígenos hasta la actuación de la IgA secretora, son dirigidos por las citocinas. Su acción inmunorreguladora se determina principalmente por la interacción entre el epitelio intestinal y las bacterias fisiológicas. El sistema inmunológico de todas las mucosas constituye una unidad funcional. La flora intestinal intacta del mayor componente de este sistema juega un papel decisivo en la regulación de la capacidad de defensa de todas las mucosas. De esta manera, mediante la estimulación precisa del sistema inmunológico con bacterias en el intestino, se pueden tratar con éxito muchas enfermedades de las mucosas, como por ejemplo bronquitis, sinusitis o el síndrome de intestino irritable. La terapia microbiológica con medicamentos Symbioflor constituye una ayuda para la autoayuda. No solo cura los síntomas principales de una enfermedad, sino que modula el sistema inmunológico propio del cuerpo y de esta manera incide en los lugares cruciales que pudieran ser decisivos para el éxito a largo plazo de una terapia.